Síntomas psicológicos del despertar espiritual. Síntomas psicológicos del despertar espiritual. No estás loco. ¿Estás teniendo un despertar espiritual? ¿Eres ya un ser despierto? En este video voy a darte los síntomas que sí o sí tienen todas las personas que han alcanzado el despertar espiritual. Los síntomas de los que voy a hablar en este video se basan en la investigación de más de 10 años que ha hecho el autor Steve Taylor sobre esos procesos psicológicos que tienen las personas que él estudió que habían alcanzado un despertar espiritual. Además de estudiar la descripción que hace cada una de las tradiciones y las religiones más importantes del mundo sobre las personas que alcanzan este estado de despertar espiritual. Así que lo que vas a aprender hoy no son ilusiones, no son inventos de alguna persona, sino que son datos que se han sacado de investigaciones psicológicas de personas que han tenido un despertar espiritual. ¿Cuál es ese patrón, ese paralelismo entre las personas tanto de hace milenios como hoy en día que han alcanzado dicho estado y que se basan pues en esa investigación de este libro, además de investigaciones propias? Porque los primeros síntomas que voy a decir son los que vienen en este estudio y luego he añadido algunos otros que por experiencia sé que pasan en las personas que están transitando o que han alcanzado dicho estado de despertar espiritual. Entonces estos conocimientos son importantes, verídicos y que además te van a permitir tres grandes cosas. La primera, reconocer si tú ya estás en un proceso de despertar espiritual o si ya has alcanzado un enorme despertar espiritual. Segundo, vas a poder reconocer a las personas que realmente han alcanzado dicho estado y no aquellos que se dicen que están despiertos pero no demuestran estos frutos. Entonces tú vas a saber discernir los que tienen un despertar genuino de los que no. Y además, como la mayoría va a pasar, de que si te das cuenta que todavía no tienes esos frutos, no has alcanzado esa madurez espiritual, por decirlo de alguna manera, ese despertar, pues vas a ver en qué enfocarte, qué te falta desarrollar para poder alcanzar ese gran logro humano. ¿De acuerdo? Así que comencemos. Primer síntoma o señal del despertar espiritual. Sentido de unidad y conexión. Una de las señales inequívocas de la persona que alcanza el despertar espiritual es esa sensación, ese conocimiento profundo de interconexión de entre todos los seres, un sentimiento de unidad con la naturaleza, con los otros seres humanos, con el universo mismo, que es además muy contraria a aquel sentimiento que tiene la persona dormida, que es como un sentido de separación. Y como se siente separado, aislado, pues normalmente sus móviles tienen que ver solo con sus propios intereses, mas no piensa en los demás. En cambio, las personas que han alcanzado dicho despertar, pues tienen una profunda empatía por todos los seres humanos y por todos los seres, por la vida en general, pues ha experimentado, ha comprendido de forma profunda esa interconexión de todo el universo. Es por eso que todos los grandes maestros de la historia de la humanidad han pronunciado esta gran verdad: todos somos uno. Y las personas que alcanzan este despertar espiritual no solamente lo saben y lo comprenden, sino que lo viven, demuestran los frutos de entender esa verdad de forma profunda. ¿Cómo? Pues por ejemplo, demostrando un inmenso amor por todos los seres. Dime tú si tienes esta señal. Segundo síntoma o señal del despertar espiritual. Paz interior. En todos los rasgos de las personas y de las tradiciones que se han estudiado de personas que alcanzan el despertar espiritual, se ve que inequívocamente han alcanzado una paz profunda, una paz interior, una calma mental. Muy contrario a lo que pasa cuando las personas se encuentran en un estado dormido, que se la pasan con un bullir enorme en su mente. Presiones, ansiedad, estrés, preocupaciones, y su mente está en constante parloteo mental. En cambio, cuando una persona alcanza ese despertar espiritual, de alguna forma se da cuenta o siente que todo está bien, que está siendo guiado y cuidado por una fuerza superior. Y por tanto confía en la vida, tiene fe, tiene confianza en sí mismo, en el universo, porque no importa la religión que es. En la serie de videos pasados mostramos los paralelismos del despertar espiritual en distintas tradiciones. Hemos visto que las personas pueden alcanzar el despertar espiritual independientemente de su religión, o incluso sin ninguna religión, algo que haré en videos posteriores,
que hablen sobre el tema de las personas que alcanzan el despertar espiritual de una forma, digamos, secular, sin tener que ver con la religión, o algunos incluso por medio del sufrimiento o por medio de ciertas sustancias atisban ese despertar. No es que lo alcancen de forma permanente, pero tiene un cierto atisbo. Y bueno, otras cosas, pero no quiero adelantarme. Pero el caso es de que cuando alcanzas dicho despertar, pues alcanzas una serenidad, una calma interior. Y debido a ello también las personas que han alcanzado dicho despertar pues tienen una mejor funciones cognitivas o funciona mejor su mente, porque es bien sabido que en un estado de estrés se desconectan varias zonas de tu cerebro, haciendo que tu cerebro básicamente funcione peor. Y es por eso que te vas a encontrar en la mayoría de las disciplinas espirituales que fomentan prácticas como la meditación, la contemplación, la oración o momentos de silencio, ¿cierto? Porque justamente se busca que la persona vaya aquietando su mente. Porque la mente quieta es un rasgo del despertar espiritual, pero también es un camino, es decir, funciona en dirección inversa también. Es decir, cuando tú vas alcanzando un despertar espiritual, tu mente se va calmando. Pero también, contrariamente, tú puedes ir calmando tu mente con estas prácticas y te va a ir dando un despertar espiritual. Y es por eso también que algunos místicos que han alcanzado el despertar espiritual dicen cosas como: para que Dios diga su palabra al alma, esta debe estar en reposo y en paz. Tal y como lo dijo Meister Eckhart. O el silencio es el lenguaje de Dios. Todo lo demás es una pobre traducción, que es una parte de un poema de Rumi. ¿Te das cuenta? Tercer síntoma o señal del despertar espiritual: autosuficiencia. Para describir este rasgo voy a citar directamente al autor de este estudio, que dice que a los individuos despiertos les preocupa muy poco o nada tener éxito en el mundo, las posesiones físicas o las ambiciones personales, y que además no se ven afectados por los elogios, la culpa o las descalificaciones. No necesitan pues la aprobación de los demás, no tienen necesidad de agregar nada a sí mismos de cosas como el éxito, el estatus o la riqueza, porque ya se sienten plenos, completos, realizados. El Sutra del Corazón, que es un texto budista, lo resume claramente en este modo: en su indiferencia hacia el logro personal y en su falta de deseo de autojustificación, los hombres y mujeres iluminados no pueden nunca ser denostados o alterados por los demás. El Bhagavad Gita describe a la persona despierta como alguien que no se ve afectado ni por el placer ni por el sufrimiento, para quien el oro, las piedras o la arena son lo mismo, y cuya paz permanece inalterable tanto en lo agradable como en lo desagradable. ¿Te das cuenta? Cuarto síntoma o señal del despertar espiritual: compasión y altruismo. Esta señal yo la veo como una consecuencia de la primera que estudiamos, y es esa sensación, ese conocimiento de unión con todo. Pues porque al saberte que eres parte de todo, un mismo ser, una misma entidad manifestándose de diferentes formas, pues obviamente te haces mucho más empático hacia todos los seres, aumentando de esta forma el amor y la compasión por toda vida. Al fin y al cabo, si sufre otra persona, sufres tú también, porque somos parte de uno mismo. Así también, cuando una persona es feliz, esa felicidad repercute en ti. Una parte de ti se hace más feliz, ¿te das cuenta? Por eso, de forma inequívoca, las personas despiertas son mucho más serviciales o completamente serviciales hacia los otros seres humanos e incluso hacia otros seres vivos, por ese deseo de ver más felicidad en los demás, de buscar mitigar el sufrimiento de los demás. Por eso mismo Jesús el Cristo enseñó esto diciendo: el que quiera ser más grande entre vosotros ha de ser vuestro servidor, ejemplificándolo él mismo en las diversas sanaciones que realizaba, lavando los pies a los apóstoles cuando ninguno de ellos quería hacerlo, entre otras muchas cosas. Si nosotros hiciéramos caso a las enseñanzas de los grandes maestros como Buda, cuando dijo: al igual que una madre protege con su vida a su hijo, su único hijo, así con un corazón ilimitado debería uno cuidar a todos los seres vivos. O a Jesús cuando dijo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Entonces indudablemente alcanzaríamos un despertar espiritual, pues todos los que han alcanzado dicho estado se comportan de esta manera. Quinto síntoma o señal del despertar espiritual: abandono de la voluntad propia.
La gran mayoría, si no es que todas las personas que han alcanzado el despertar espiritual, se dan cuenta que dentro de sí tiene una especie de voluntades yuxtapuestas. Por un lado, su voluntad personal, que tiene que ver con su ego, con esa sensación de cuando está dormido, de separación, de aislamiento, que le hace ver siempre en razón de solo sus intereses, que le hace actuar siempre solo en favor de un beneficio personal. Pero que además hay otra voluntad dentro de sí mismo que está tratándose de expresar continuamente, y es lo que se conoce como esa voluntad divina dentro de uno mismo. De hecho, lo que llamaríamos libre albedrío sería esa libertad entre elegir entre tu voluntad personal, egoica, o tu voluntad divina, espiritual. Jesús hablaba de que las cosas que él hacía no las hacía por sí mismo, sino que era la voluntad de su Padre Celestial. Y él enseñó que hemos de aprender a hacer la voluntad del Padre, dando por sentado que sabemos cuál es su voluntad, pues él, Dios, vive dentro de nosotros. Asimismo, Napoleon Hill nos dice que todos los buenos pensamientos que tenemos, los impulsos de agradecimiento, de ayudar al prójimo, vienen de Dios, de esa parte divina que nos habita, pero casi nadie les hace caso. Los sabios taoístas también dicen que cuando te unes o te fusionas con el Tao, ya simplemente dejas que se exprese él a través de ti, pasando a hacer la acción sin acción o entrando en el estado del Wu Wei, que es ese estado donde simplemente tú eres un canal por el cual fluye el Tao. Abandonas tu voluntad personal y dejas que la voluntad divina se exprese en la mejor medida. De esta forma, cuando se une tu voluntad a tu voluntad divina y éstas se sincronizan, has entrado en una verdadera conexión espiritual. Y que de hecho esto último, alinear tu voluntad con la voluntad de Dios Padre o el Tao o Alá o como le digan las distintas religiones, ya vimos en videos pasados que buscan el mismo fin. Esta unión de voluntades, de seres, esta fusión es la meta última de todas las religiones y es lo que se alcanza cuando se llega al despertar espiritual permanente. Recordemos que hay despertar espiritual temporal y despertar espiritual permanente, lo cual estudiamos en la serie de videos pasados de qué es el despertar espiritual y el paralelismo en el despertar espiritual en las distintas tradiciones y religiones. Sexto síntoma o señal del despertar espiritual: estado de bienestar intenso o felicidad plena. Cuando el flujo de la divinidad corre dentro de ti, pues solo puedes experimentar éxtasis, felicidad, plenitud. Ahora me viene a la memoria un video de una entrevista que vi recientemente que le hacen a Facundo Cabral, ¿no? Un ser que seguramente alcanzó un buen estado de despierto. Y entonces le preguntan a Facundo si él se considera una persona feliz. Y entonces él dice que humildemente estaba un grado más arriba. Voy a ponerte este trocito del video para que lo veas. Se supone que la meta es la felicidad. No, hay un paso más. Yo lo estoy viviendo ahora. La felicidad es una adquisición. No es porque me fue bien en Miami que soy feliz o porque esa morena que me gusta se vino conmigo. No. La felicidad es una... Yo tomo una actitud. Digo, yo me exigí ser feliz, yo quería ser feliz a mi madre, después me di cuenta que a mi madre lo hacía feliz que yo fuera feliz. Y ahí cambió. Nunca pensé que iba a contagiar esa felicidad a tanta gente en el mundo. Eso, la verdad, se fue la mano. Ahora estoy en paz, es un estadio más alto que la felicidad. ¿Te das cuenta? Y es que las personas que han alcanzado dicho estado pues son normalmente muy dichosas. De hecho, según algunos estudios de la universidad que aparece aquí debajo, la persona más feliz del mundo era un monje tibetano que había alcanzado un altísimo desarrollo espiritual. El hombre más feliz del mundo se llama Mathieu Ricard y es francés, pero lleva 37 años viviendo como monje budista. Es doctor en genética celular y un día dejó todo para venir al Himalaya. Mathieu Ricard hoy es objeto de estudio en sí mismo. La Universidad de Wisconsin lo analizó durante meses para detectar su nivel de estrés y para descubrir los efectos biológicos de la meditación en su cerebro. Mientras midieron la felicidad en cientos de voluntarios con un nivel de 0.3, Ricard logró 0.45. Y desde entonces lo llaman así, el hombre más feliz del mundo. People sometimes so complicated, hope and fear, rumination inside, so much trouble. It doesn't mean that you are stupid, but that means you don't fabricate
or your own problems. So simple life comes from a simple heart. Y bueno, no es que la persona siempre y todo el tiempo esté dichosa. ¿Por qué? Puede experimentar tal vez un cierto revés o verse en alguna necesidad de algo. El que está despierto espiritualmente no está exento de vivir una vida material con todas las necesidades que eso implica, sino que de hecho, al contrario, esas personas llevan ese estado espiritual y cualquier cosa que hacen, la hacen de alguna forma, tal vez no sagrada, pero sí divina, porque meten su comportamiento, se alinea con la voluntad divina y hacen, de alguna forma, espiritualizan lo que hacen, ¿no? Entonces, aunque se encuentren con esos reveses, la mayor parte del tiempo están fluyendo, no hay una preocupación porque tienen fe. Recuerda que la preocupación es lo contrario a la fe. Si te sientes conectado con un ser divino, si crees que hay vida después de esta vida o tras la muerte, pues entonces, ¿qué podría preocuparte? Ese estado de dicha es una constante en las personas que alcanzan el despertar espiritual. Séptimo síntoma o señal del despertar espiritual: despertar de los poderes de la mente. Este síntoma que voy a decir ahora no está propiamente en la investigación de Steve Taylor y en su libro del salto, sin embargo es una que yo he añadido porque me he dado cuenta que varias de las personas que alcanzan el despertar espiritual, tal y como podemos ver ejemplos en la historia, y bueno, algunas personas que yo he conocido directamente, empiezan a desarrollar ciertos poderes mentales o percepción extrasensorial. Podemos ver, por ejemplo, cómo Jesús hizo varios milagros. Buda se decía que conocía por telepatía los pensamientos de sus aprendices y que incluso en base a ese conocimiento daba su enseñanza. Vemos los santos de la cristiandad que casi siempre tenían cosas como que levitaban, curaban, se le veían varios lugares a la vez. Cuando morían no expedían un olor de putrefacción, sino aromas rosas, cosas de ese estilo, ¿no? Siempre acompañan a las personas. Normalmente desarrollan una percepción mucho mayor, mucho más amplia, se les manifiestan mensajes en sueños, hacen viajes astrales, se les despierta el don de la sanación. Por ejemplo, se sabe que la Madre Teresa de Calcuta, a pesar de que se la pasaba siempre ayudando a los enfermos, casi nunca se enfermaba ella, no se contagiaba. Pasan cosas extraordinarias, se despiertan ciertas facultades del ser humano que los seres dormidos pues que normalmente no tienen, aunque puede llegar el caso que algún ser dormido despierte ciertas facultades mentales, pero por lo regular este despertar de esos poderes mentales acompañan a las personas en su desarrollo espiritual. También he sabido que personas despiertas desarrollan la clarividencia y cosas de ese estilo, no porque lo hayan buscado, sino que es una consecuencia. Hoy en día, y como enseño en mis cursos sobre los poderes de la mente, se demuestra eso de forma científica de alguna forma, puesto que una persona en un estado de calma emite más ondas alfa, zeta y delta o gamma, que son las que permiten activar regiones de nuestro cerebro que nos permiten acceder a esos poderes mentales. Mientras que en un estado de estrés, un estado beta, esas zonas se desconectan. En ese estado es imposible de tener poderes mentales. Así que bueno, conforme vayas avanzando en tu despertar espiritual, no te sorprendas que se te despierten varios poderes de la mente. Para unos es distinto, de hecho es algo que esto se conoce desde los magos, los alquimistas. Sabían que cuando alguien empezaba a despertar su kundalini, como se le llamaba, o empezaba su despertar espiritual, pues empezaban a manifestarse este tipo de fenómenos paranormales, fenómenos de parapsicología, donde se despierta una mayor percepción. Entonces no te extrañes que te pasen alguna de estas cosas. Además que también me he encontrado en mi práctica personal con mis más de 50,000 alumnos que he tenido, que conforme las personas desarrollan los poderes de su mente, aprenden una técnica u otra, esa comprensión mayor de la realidad, esa amplitud de su sensibilidad, normalmente hay una tendencia a llevarlos a un mayor despertar espiritual. Y por eso es de que siempre me ha gustado enseñar y aprender sobre el desarrollo de los poderes mentales, porque es una vía que de alguna forma nos lleva hacia el despertar espiritual. Octavo síntoma o señal del despertar espiritual: no juicio. Las personas que alcanzan un despertar espiritual, por toda la comprensión que tienen sobre la unión de todos los seres, sobre la verdadera esencia de cada persona, sobre cómo funciona la mente, entre muchas otras cosas, tienden a no juzgar a las personas. Lo contrario, una persona dormida normalmente ve a alguien y ya está juzgando: esta persona es así, y así, y asá, y ay, ¿por qué? Es mala, y no sé qué, y etcétera. Una persona despierta no tiende a juzgar. Primero porque su mente está más quieta.
Segundo, porque ve en la otra persona su esencia y se ve a sí mismo. Tiene una mayor empatía. Entonces normalmente una persona que está despierta no tiene juicios. Y justamente, por eso yo te decía que en esta serie de videos, si tú no tienes alguno de estos síntomas, o ninguno, o solo algunos, o etcétera, tú puedes ver esos síntomas y a través de enfocarte en ese y buscar desarrollar eso, por ejemplo, la calma mental, o en este caso que estoy hablando, empezar a dejar de juzgar. También te conduce a un despertar espiritual, igualmente que cuando despiertas espiritualmente se te despiertan poderes mentales, o si aprendes poderes mentales, empieza también un camino de despertar. Así también, cuando hay un despertar espiritual, dejas de juzgar, pero cuando empiezas a dejar de juzgar, empieza a haber un mayor despertar espiritual. ¿Sí me explico? Por eso Jesús enseñaba, para esta evolución espiritual de la persona, no juzguéis y no seréis juzgados. O miráis la paja en el ojo ajeno cuando tú tienes una viga en el tuyo. A lo largo de las tradiciones espirituales, grandes maestros han enseñado esto de no juzguéis a las personas, porque justamente la falta de juicio es un síntoma inequívoco de una persona despierta. Noveno síntoma o señal del despertar espiritual: mayor intuición. Bueno, esto en realidad está muy relacionado con lo que dije antes, de que conforme una persona va desarrollando su espiritualidad y va alcanzando ese despertar cada vez mayor, van despertándose ciertos poderes mentales. Entonces también pues entra dentro de esos poderes mentales, por decirlo de alguna forma, o dones o percepción extrasensorial, pues la intuición. Al estar más en contacto con nuestra naturaleza espiritual, y puesto que nuestra naturaleza espiritual es divina, es lo más sabio que podemos tener. Cuando tú empiezas a conectarte con tu naturaleza divina, o con esa parte de Dios, ese fragmento de Dios que te habita, tal y como enseñó Jesús y otros tantos, empiezas a acceder a un conocimiento al cual no podrías acceder solo usando tus sentidos físicos. Por eso una persona en este proceso empieza a desarrollar la intuición. De repente sabe cosas para los cuales no hay justificación de que la sepa. No tendría por qué saber ciertas cosas, pero la sabe, le llega a intuición. De repente sabe que tiene que ir a un lugar o que no tiene que ir a un lugar. Sabe que tiene que hablarle a una persona o que tiene que alejarse de esa persona. Sabe que tiene que estar en una situación o alejarse de ella. Entre más desarrollas tu espiritualidad, tu intuición se va abriendo y va aumentando. Décimo síntoma o señal del despertar espiritual: cambio de prioridades. Cuando una persona se acerca al despertar espiritual o lo experimenta, hay un cambio de prioridades en su vida. Normalmente, y de hecho es algo que pasa también en común con las personas que experimentan un encuentro cercano con la muerte, porque normalmente cuando alguien se enfrenta con la muerte, llega a mejorar su nivel espiritual, ¿no? Eso es muy sabido. Normalmente, entre más despierta está la persona, cambia las prioridades. Por ejemplo, prioriza sobre todo el desarrollo, interior, desarrollo espiritual, las relaciones, el amor, la conexión, el altruismo, y lo prioriza sobre a lo mejor la posesión de los aspectos materiales, con los logros personales, con los títulos o ese tipo de cosas. Deja de priorizar lo material y empieza a darle prioridad a la parte espiritual. No significa que le desinterese, porque al final, mientras seamos humanos, vamos a necesitar comer, dormir, tener un lugar donde estar, ¿no? Una casa, etcétera, o un lugar donde poder habitar, o etcétera, ¿no? Un cuerpo que mantener sano, y etcétera. Entonces, no es que dejes por completo el tema terrenal. De hecho, es un error que puede cometer muchas personas. Buda lo cometió en su momento, cuando se fue de Asceta. Él era un príncipe que vivía en la opulencia y tenía mujeres, esclavos, y pues era un príncipe. Busca un mayor sentido a su vida, busca ese desarrollo espiritual y se va al ascetismo. He leído que dicen que apenas si comía un grano de arroz al día, que seguramente será una exageración, ¿no? Pero diciendo que comía lo mínimo, tal y como se practica en el ascetismo, porque fue con unos ascetas, porque pensó que a través de esa vía alcanzaría un mayor desarrollo espiritual, pero se dio cuenta que no. Al final casi se muere el pobre hombre, hasta que una mujer va y le ayuda y le alimenta, y entonces él, de ahí es que sugiere el camino del medio. Ni estar en una opulencia desmedida que desperdicias y no sé qué, o tampoco una carencia total. Entonces él decía el camino del medio. Y justamente es eso. Una persona, cuando va desarrollando esa espiritualidad, empieza a dar más prioridad a lo espiritual, porque se da cuenta que al final es lo más valioso, aunque valioso no sería la palabra, es más importante, es más trascendente. Por ejemplo, Jesús decía que no atesoréis aquello que te puede robar el ladrón o que se puede comer la polilla, sino en cambio atesora aquello que no te puede quitar nadie, ¿no? Que es lo espiritual. Estoy parafraseando a la enseñanza de Jesús,
Pero el significado es eso, ¿no? No te pongas a priorizar cosas que son temporales, que se las lleva el viento, que se las come el tiempo, sino que hay cosas trascendentes que pueden durar incluso más allá de esta vida, como puede ser una relación con las personas, que se dice que cuando morimos nos encontramos con los seres más queridos, con los que mejor relaciones tuvimos, o tus mismas buenas acciones, esa compasión que desarrollaste, esa sabiduría que tú desarrollaste, es algo que nadie te puede quitar. Los bienes internos, digamos las virtudes, es algo que el ladrón no puede robarte, ni la polilla se puede comer, son perennes, entonces van con tu alma. De hecho, la palabra virtud en griego era algo así como arete, que de ahí viene la palabra arete, que era el adorno del alma, ¿no? Entonces, normalmente con el despertar espiritual viene este cambio de prioridades más hacia lo espiritual. 11º síntoma o señal del despertar espiritual: perdón y no rencor. En esta conexión con todo el universo que siente una persona cuando alcanza el despertar espiritual, aumenta su empatía, su amor por los demás seres, difícilmente, si no es que imposible, va a poder albergar algún rencor hacia los demás. Una persona despierta espiritualmente tiene una facilidad enorme para perdonar. ¿Por qué? Porque se sabe que es sí mismo, que en lo más profundo de nuestro ser somos uno mismo, somos parte de un universo, de una misma vida. ¿Cómo vas a tener rencor hacia ti mismo? Cuando tú tienes rencor hacia alguien y albergas venganza, te estás dañando a ti mismo principalmente. Entonces, una persona despierta espiritualmente normalmente no tiene rencor y perdona fácilmente. Si tú no tienes eso, pues te invito a que practiques el perdón, a que saques de tu vida los rencores y verás cómo vas a encontrar ese mayor acercamiento a tu naturaleza espiritual. Conclusiones de los síntomas psicológicos del despertar espiritual. Bueno, ¿qué tan parecido estas señales del despertar espiritual? Algunas de ellas, la mitad, digámoslo así, son resultado de un estudio, ¿no?, de más de 10 años del aspecto psicológico de las personas que han alcanzado el despertar espiritual y la comparación, el paralelismo entre distintas tradiciones. Y la otra mitad es señales que por experiencia sé que acompañan al despertar espiritual. Por experiencia y por estudio también, por una investigación que yo tengo de hace más de 14 años sobre el tema del despertar espiritual. Platícame, ¿te ha gustado? ¿Te ha parecido interesante? ¿Cuántas de esas tienes? 1, 2, 3, 4. De hecho, tenemos un test al final del libro y yo he agregado algunas cosas a un test para empezar a ver qué nivel de despertar espiritual tienes. Y bueno, podrías saberlo. Si quieres, pídeme debajo de los comentarios este documento, que es un test, ¿no?, que tienes que responder algunas preguntas y te da tu resultado. Pero también te podrías dar cuenta con lo que hemos visto en estos videos. Simplemente, entre más señales de estas tengas en tu despertar espiritual, pues mayor despertar espiritual has tenido. Si solo tienes una de estas señales, pues alégrate porque ya estás empezando el camino. Y si no tienes ninguna de estas señales, alégrate también porque ya sabes las cosas que tienes que desarrollar. Es una regla, digamos, que te puede servir para no perder el camino y saber sobre qué tienes que trabajar. Así que espero que te haya gustado este video, espero que hayas disfrutado, que hayas apuntado, tomado notas y que de verdad te esfuerces día con día por desarrollar tu parte espiritual, que al final, como ya lo he mencionado, es lo más importante. Jesús lo enseñó: busca el reino de los cielos, o sea, el reino espiritual, y todo lo demás se te dará por añadidura. El reino de los cielos, el reino espiritual, es como un tesoro que encuentra un hombre en un terreno. En ese momento se calla, vende todo lo que tiene y compra ese terreno. O un joyero que encuentra una joya preciosa, la más preciosa de todas, y vende todas las joyas que tiene para comprar esa única joya, porque esa única joya vale más que todas las demás. Tu parte espiritual, imagínate, tienes dentro de ti una parte divina, una parte de Dios te habita. ¿Qué puede ser más grande, más valioso? No sé, no me viene una palabra mejor, más excelso, mayor, superlativo a Dios. No hay nada por excelencia. Dios es lo supremo y tienes ese supremo dentro de ti y puedes alinearte con él y fluir con él, unirte en su voluntad. El hierógamo es un matrimonio místico entre tú y ese ser. Casarte o unirte, alinearte con ese ser divino es tu garantía de inmortalidad. Por eso Jesús decía: el que crea en mí tendrá vida eterna, que se va a unir con el ser divino y pasará a tener las cualidades divinas. ¿Qué hay más valioso que eso? Nada. En el mundo no existe nada
ni todos los tesoros de la tierra, ni las mujeres más bellas, ni nada en este mundo puede ser más precioso, más hermoso, más lo que quieras llamarle, más grande, más supremo que eso. Y por eso el ser más sabio, los seres más sabios, los más místicos, han dicho esa gran verdad. Busca el reino de los cielos, todo lo demás se te dará por añadidura. Así que esfuérzate por alcanzar esto y podrás vivir los frutos del despertar espiritual.